Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Qué bueno que estemos aquí juntos. Quiero decirte para empezar en esta noche, y lo vas a ver ahí en la placa, que Jesús es radical en sus demandas. Cuando vos vas a la Biblia, Él es radical en sus demandas. Él no reconoce medios discípulos, ni reconoce medios comprometidos. Yo soy medio discípulo de Jesús. A veces lo sigo, a veces no. Eso no lo reconoce Él. O estás o no estás. O estás en la barca o te hundís en el mar. Si nosotros aceptamos la gracia, pero no estamos dispuestos a pagar el precio del servicio, entonces entramos en un conflicto abierto con Jesús. Miren lo que dice la palabra de Dios. Esto no es un invento mío. Ponémelo por favor ahí. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja como en mi contra. ¿Ven lo radical de esto? O trabajas conmigo o estás contra mí. No hay medios discípulos en el reino de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia sobre los tibios? Las personas que son y no son, que tienen un pie con Jesús y un pie fuera de Jesús. Dice la Biblia que a los tibios Dios los vomitar de su boca. ¿Entiende esa expresión o no? Es claro, ¿no? Vomitarlo de mi boca. Santiago dice que el hombre de doble ánimo, el hombre que tiene dos almas, esto, ¿no? Está partido adentro. ¿Está con Jesús? No estoy con Jesús. ¿Estoy con Jesús? No estoy con Jesús. Esa persona que tiene dos almas, doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y es Santiago categórico. No piense tal que va a recibir cosa alguna de Dios. No pienses que vas a recibir cosa alguna de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, avanzando un poco, de Mateo 12 vamos 4 capítulos más, y dice capítulo 16, versículo 24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguir. Si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. Pero si entregas tu vida por mi causa, la vas a salvar. Esto es radical también, ¿sí o no? A veces quizás damos por sentado algunas cosas, pero cuando uno presta atención al mensaje de Jesús, se da cuenta de lo radical que es. Vas a tener que abandonar tu propia manera de vivir. Yo vivo mi vida a mi manera. Todo lo que hago es a mi manera. Dice Jesús, mira, no vas a poder ser mi seguidor. Tenés que abandonar esto. Tomar tu cruz y seguir. Pero el seguimiento de Jesús no es una fiesta de baile. ¿Qué hago con la cruz? Agarro mi cruz y ¿qué hago? La tengo que llevar a la cruz. Para seguirlo a Jesús tengo que ir con la cruz. Porque no es, dejo mi manera de vivir, agarro la cruz, la dejo y después lo sigo. Lo sigo con la cruz. Esto tiene que ver con una disposición a morir por Jesús. Por eso dice, mira, si vos te aferrás a la vida, la vas a terminar perdiendo. Te vas a perder en eso. ¿Cuántas personas viven así su vida? Queriendo abarcar, acaparar, tener, y caen trampas de la avaricia. Para un avaro, nunca nada es suficiente. ¿Cuánto es suficiente para vos? Un poco más, dice la vaca. Entonces está en una carrera del ratón ese que está atrapado en la rueda. Nunca es suficiente. Está agotado, pero nunca llega. Y entonces esa es la trampa de Jesús. Dice, mira, esta es una trampa. Vos querés ganarte eso, vas a terminar perdiendo. Te vas a pasar la vida y nunca vas a llegar. Pero si vos vivís por un propósito mayor, si vos vivís por lo que yo he diseñado para vos, vas a ganar. Vas a salvar tu vida. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que tenemos una misión. La iglesia está en misión, los creyentes están en misión. Una de las peores cosas que vos y yo, que usted y yo podemos hacer es vivir la vida sin propósito. Tanto psicólogos como sociólogos coinciden que el ser humano tiene dos necesidades. Una es de ser amado y la otra es de tener un propósito, tener un significado. Son las dos necesidades fundamentales que todos los seres humanos tenemos. Hemos sido diseñados así. Por eso cuando uno no tiene propósito, vive la vida sin un propósito, es una vida triste y deprimida. Un fenómeno que hoy se explica con un nombre técnico que se llama depresión blanca.
Hay personas, sobre todo jóvenes y adolescentes, que tienen depresión blanca. La depresión blanca es una depresión que no tiene una causa aparente. Pero los que estudian coinciden que la causa de la depresión blanca es la falta de propósito de la vida. Muchos adolescentes dicen que yo esté o no esté no hace la diferencia. Y entonces se deprimen. Hay personas que viven deprimidas y tristes porque no tienen propósito. Por eso no es casualidad que Jesús diga: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida abundante es una vida de amor y propósito y significado. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de convertirnos en discípulos de Jesús, que transforman el mundo o que lo trastornan, como dice la Biblia, eso no ocurre simplemente. Hay un trabajo que Jesús hizo en estas personas. Es un trabajo que nosotros como discípulos de Jesús tenemos que hacer, y es un trabajo que tenemos que hacer en otros también, para ayudarnos a cumplir la misión. Yo quiero tomar el modelo de Jesús, y que básicamente, siguiendo el modelo de Jesús, primero podamos confrontarnos nosotros, personalmente, como discípulos de Jesús. Y segundo, podamos pensar cómo nosotros estamos cumpliendo la misión de hacer discípulos. Porque esta es la misión que Jesús dio. Hagan discípulos de Jesús, no discípulos nuestros. Entonces, la gran comisión es hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Bueno, siguiendo el modelo de Jesús. Me gustaría destacar 6 cosas rápidamente de este modelo de Jesús para que pensemos en esto de hacer discípulos, ¿sí? Jesús trabajó cuidadosamente sobre principios fundamentales en este proceso de hacer discípulos. Número 1, una de las características fundamentales del ministerio de Jesús fue que él cubrió su ministerio de oración, hermanos. Acá estoy hablando a los nacidos de nuevo, a los creyentes. Porque orar es hablar con Dios. Es eso. Y los discípulos de Jesús vieron en algo de Jesús. Ellos eran judíos, se habían criado aprendiendo la ley de Dios, la Torá. Tenían oraciones ahí, tenían un montón de guías, pero ellos vieron algo en Jesús. Él los llevó a acercarse a él y le dijeron esto. Lucas 11:1. Jesús, enséñanos a orar. Juan el Bautista también lo tenía. Así como los discípulos de Juan aprendieron, queremos que nos enseñes a orar. ¿De qué se trata esto? De hablar con Dios. Nosotros tenemos que aprender esto también, aprender a orar. De hecho, Jesús es nuestro modelo para la oración. Ninguna acción de Jesús fue tomada sin tener la certeza de que Él estaba actuando de acuerdo con lo que su Padre quería. Dice la Biblia en Juan 5:30, Jesús hablando: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió, no la mía. Cada vez que Jesús en la Escritura tenía que tomar una decisión trascendental, ¿qué es lo que hacía antes? Pasaba tiempo orando. Este es un modelo para nosotros. Toda la noche se la pasó orando antes de elegir a los discípulos. En los momentos críticos de su vida, ¿qué hacía? Oraba. Y él intercedió también en Juan 17 por sus discípulos. Hizo una oración al Padre. Él dependía absolutamente de la oración para lograr su propósito. ¿Cuánto más nosotros deberíamos depender de la oración? Hemos hablado hace un tiempo, ¿no?, de que la oración cambia las cosas. Pero realmente para algunos creyentes, muchas veces la oración se vuelve una imposibilidad psicológica. De eso hablábamos. ¿Para qué orar? ¿Para qué? Si todo va a pasar como tiene que pasar. Y muchas veces nos perdemos esta intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque oramos a la Trinidad. Y nosotros necesitamos aprender esto. Necesitamos que la oración sea la base fundamental de nuestro ministerio. Yo agradezco al Señor por la movida de oración que se dio, y creo que debemos aprender mucho más sobre esto. Pero una de las cosas que vemos, ¿no?, cómo fallamos los cristianos, porque no oramos. Santiago dice: ustedes no reciben porque no piden, o porque piden mal. Hay dos razones. ¿Qué esperar de Dios? Si no, nosotros trabajamos en la
oración. Por eso es importante este principio de fluir el ministerio en oración. Cada vez que vas a hacer algo para el Señor, vamos a orar. ¿Cuál sería la reunión que más llena debería estar? La de oración. ¿Cuáles son las reuniones que menos gente viene? La de oración. Explica esto en parte el porqué de la debilidad de nuestra iglesia. Nosotros necesitamos aprender de Jesús esta dependencia de Él, del Padre. Dice Jesús: separado de mí nada podéis hacer. Por eso es importante que vos y yo nos animemos. La misión se hace con las rodillas de los que oran. Esto es parte de la misión. No es solamente los que van, sino los que oran también. En segundo lugar, lo que vemos en Jesús es un impartimiento de vida. Esto es lo que hizo Jesús. La esencia del programa de capacitación era estar con sus discípulos, involucrarlos en su obra. Es estar con Jesús. Él no se sentaba con los discípulos y dijo: bueno, vengan, el jueves de 8 a 9 vamos a sentarnos a una lección. Lo que hizo Jesús fue: vengan a estar conmigo. Era en la vida. Era en la vida. Y Pablo también lo aprendió así. El apóstol Pablo, cuando él habla de la misión con los tesalonicenses, dice en 1 Tesalonicenses, mire esto, capítulo 2, versículo 7. Como apóstoles de Cristo, o sea, como enviados de Cristo, sin duda tenemos el derecho de hacerle ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, hermanos, amados, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como, escuche esto, un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos, les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. ¿Se da cuenta que la relación de Pablo con estos discípulos iba mucho más allá que una transferencia de información? Se da cuenta que el proceso con Jesús y con el pueblo de Dios es un proceso transformacional. Uno de los expertos en educación del siglo XX definió la educación tradicional como una educación bancaria, como un banco. La información de mi cabeza va a tu cabeza. Y eso en muchos sentidos a veces es la educación en nuestras iglesias. La educación de Jesús no fue así. No se trataba de dar información. Era un proceso transformacional en la vida. Y cuando vos y yo nos animamos a cumplir la misión de Jesús, a ser discípulos de Jesús y a ser discípulos, nos involucramos con esto. Vamos mucho más allá de transmitir información. Es compartir vida. Es ayudarnos unos a otros. Porque la verdad espiritual, y esto es muy importante, va a aparecer ahí, por lo general, hermanos, la verdad espiritual a menudo es más captada que enseñada. Y por eso es que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y de Pablo, de dar vida, no solamente referir contenido. ¿Cuántas veces el contenido que usted ha recibido en una escuela bíblica se le ha olvidado? Pero hay experiencias de vida que nos han transformado, porque son las experiencias educacionales que nos transforman. Si yo escucho, me olvido. Hay una frase que dice eso. Si yo escucho, me olvido. Si yo veo, recuerdo. Pero si yo hago, soy transformado. Y esta es la educación que Jesús le dio a sus discípulos. Él les transmitió vida, impartió de su vida. Y esto es lo que nosotros, los seguidores de Jesús, también debemos hacer. Es recibir su vida y transmitirla. En tercer lugar, Jesús motivó a sus seguidores a aplicar la palabra de Dios. Esto es tan valioso porque él usaba las situaciones de la vida real para aplicar los principios que él estaba compartiendo. Ese mientras iba en el camino que le iba enseñando. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntó uno.
Podría haber separado y decir, bueno, la definición es no, le dio un ejemplo de la vida. Y le preguntó entonces después, ¿quién era el prójimo de esta persona que había sido asaltada? Esa persona que pasó de largo, que sabía mucho de la ley, esos dos. El otro que era un adorador, o este samaritano despreciable para su cultura, que se bajó, tuvo misericordia, lo ayudó, lo vendó, lo llevó a un lugar y lo cuidó. Por eso Jesús una y otra vez motivó a aplicar la palabra de Dios. En un momento, en Lucas 11:28, alguien dijo, bendita la mujer que dio a luz. Y él dijo, no, ¿saben qué? Más bienaventurados, o aún más bendito, es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Esos son bienaventurados, esos son benditos. Eso es lo que él hacía una y otra vez. Cuando fue enviado en misión, los discípulos volvieron diciendo, Jesús fue tremendo lo que vivimos. Los demonios se sujetaban. Y Jesús le dijo, no se regocijen de que los demonios se sujetan, sino alégrense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Él usaba el contexto de las situaciones diarias para aplicar la palabra de Dios. Y esto es lo que también tenemos que hacer. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en el día a día. ¿Cuántas veces nos pasan situaciones y no sabemos cómo aplicarla? Yo saben cuándo lo vi en la pandemia. ¿Cuántos hermanos se murieron de miedo y se escondieron? Vivieron aterrorizados en su casa. Yo sé que esta persona hace años que viene a la iglesia. Nunca faltó a la escuela bíblica. Se debe saber de memoria algunos pasajes. ¿Por qué no lo aplican? ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasa a veces? Que podemos tener mucha información, pero nos falta la sabiduría para aplicar. Jesús les enseñó a los discípulos una experiencia práctica. Esto también es el discipulado, es enseñar a las personas a aplicar la palabra de Dios en cuestiones prácticas. En cuarto lugar, Jesús involucró a sus seguidores en diversas oportunidades ministeriales, hermanos. Cómo crecemos cuando servimos. El discipulado de Jesús no fue teórico, no fue sentarse en un salón de clase, fue exponerlos a situaciones reales. Vengan en pos de mí, le dijo Pedro y a Andrés, y los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos sabían bien de qué se trataba pescar, pero dice, ustedes van a ser pescadores de hombres. Miren lo que dice Marcos 3, 14 y 15, me encanta este pasaje. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esa es la misión de los discípulos, expresada en Marcos. Y de ahí en más empieza a nombrar a los discípulos, Pedro y los demás. Me encanta esto, a veces nosotros pasamos de largo estos pasajes. ¿Cuál era la tarea para los 12? Número 1, estar con Jesús. Eso es lo primero. Tenemos que estar con Jesús. Pero lo segundo es predicar. Nosotros no venimos a la iglesia solo para calentar un asiento, venimos a ser animados y desafiados a cumplir la misión que tiene. Entonces, qué hermoso que estamos aquí y es importantísimo estar con Jesús, escuchar su palabra, adorarlo, abrir nuestro corazón. Y lo que sigue, ¿qué es? Es predicar. Y esta predicación es una predicación práctica, ¿no? No es solamente palabras. Porque ¿qué dice después de palabras? Sanar enfermos, echar fuera demonios. Esa era la tarea que ellos tenían. Era una proclamación de un reino, era del reino de Dios que se estaba estableciendo contra una potestad de tinieblas que estaba resistiéndolo. No era una lucha de hombres, sino era algo espiritual. Por eso desde el principio Jesús quería que sus discípulos estuvieran en ese proceso de pescar hombres. No se trataba de hablar solamente de las buenas noticias, sino de vivirlas. Por eso Él iba con sus discípulos, por ejemplo, eso dice la Biblia, iba con sus discípulos por las ciudades predicando y anunciando el Evangelio del Reino. No solamente con los 12 hermanos, había un equipo ahí, Lucas 10, miren. Después Jesús escogió, dice aquí, a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2
delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenían pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha o la mies es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Así que la experiencia cristiana es una experiencia dentro de un contexto de misión, de proclamar, de hablarle a otros, de preparar el camino para la llegada del Mesías a sus corazones. Por eso, qué importante que es servir al Señor. Yo creo que es mejor que usted sirva al Señor a que se alumbre, a que se alumbre. No hay nada peor que el ocio. No hay nada peor que el ocio. Usted sabe que David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, por no cumplir lo que él tenía que hacer, por quedarse, terminó pecando de una manera muy grave, cometiendo adulterio, asesinato, porque estaba ocioso. Tenga mucho cuidado con eso, mucho cuidado en tu vida, con el ocio. Puede ser destructivo para tu vida. Por eso honro a los que fueron el jueves. Qué valioso. Podríamos habernos quedado en casa, sí, y no nos agarraba la lluvia. Podríamos habernos quedado a ver una serie, una película, pero fuiste, te honro por eso. Y honro a cada hombre y mujer valiente para el Señor, que deja su comodidad para ir a hablarles a otros de Dios. Aquí hasta lo último de la tierra. Eso es algo que Dios hace. Podríamos quedarnos seguros en nuestro lugar, cuidándonos a nosotros, nuestra familia, pero decidimos arriesgarnos, porque Dios nos ha dado una misión. ¿Y saben cómo uno crece cuando hace eso? Me acuerdo cuando estaba en la universidad y teníamos que predicar el Evangelio a los universitarios, así que poníamos una mesa con un grupo de universitarios, hacíamos encuestas, preguntas. Yo le voy a ser honesto, cada vez que íbamos a hacer eso yo tenía terror tenía, no quería hacerlo, Dios sabe que no lo quería hacer, me daba terror y miedo. Decía, Señor, que haya una amenaza de bomba y nos tengamos que ir todos, porque no quiero estar aquí, porque se van a burlar de mí, me van a rechazar, etc. Estaba en la facultad de ingeniería, pero lo hacíamos. Pero si depende de mí, yo no me voy a volver atrás. Si pasa algo fuera de mí, bueno, vamos a la casa, pero yo no me voy a volver atrás. Y poníamos ahí, hablábamos, y algunos respondían al Evangelio, otros se burlaban, claro. Algunos me perseguían, una vez fui a abogacía, me estaba persiguiendo uno ahí del centro de estudiantes, y se burlaba. Todo eso he vivido. Pero yo terminaba ese momento y salía lleno, salía pleno. Era una sensación tremenda. Dios había estado hablando sobre mí ahí. Había una sensación de propósito y de significado. No era fácil, pero yo sabía que esto valía la pena. Y lo sigo pensando cada vez que servimos al Señor en diferentes cosas. En quinto lugar, Jesús discipuló a sus seguidores en tres contextos, hermanos, significativos. Y este es un análisis ya de cómo Él trabajó específicamente con sus discípulos. Él trabajó en tres contextos específicos para desarrollar sus discípulos. Y esto es importante que nosotros también tengamos. Un grupo pequeño, un grupo grande y la interacción personal. Son los tres contextos que usó Jesús. Es un acercamiento múltiple, ¿sí? Porque es más efectivo. Cada contexto tenía sus ventajas. Por lo general, principalmente trabajó con un grupo pequeño, agarró 12 que estuvieran con él. Pero esos 12 los puso a grupos grandes. Por ejemplo, cuando él los llamaba para que estén con él, a veces las multitudes venían y él no las corría, les enseñaba. Y en un momento, los discípulos decían, bueno, mandalo a casa, no, denle ustedes de comer. Y los exponían en grupos grandes de servicio. Y ellos desarrollaban cosas ahí. Y también hubo interacciones personales. Charlas que vemos con Pedro, o con Juan, o con otros discípulos, donde ellos iban aprendiendo cosas particulares, digamos. ¿Por qué? Porque cada contexto tenía sus ventajas. Cuando nosotros como iglesia establecemos estrategias de grupos grandes como este, pero de grupos pequeños también, no es algo caprichoso, no es algo que se nos ocurre a nosotros. Sé que hay algunos cabezones que no le entra esto, pero nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Hay hermanos que dicen, no, para mí la única forma es de 1 a 1. Ok, pero Jesús discipuló los grupos. No, pero la forma correcta es de 1 a 1. No, la forma correcta es todo junto. No.
trabajó y discipuló a sus discípulos. Por eso es importante que usted sea parte de un grupo pequeño. Además de venir a las reuniones, si quiere crecer en su fe. Y tener contacto personal con los hermanos también, así nos edificamos mutuamente. Fíjense la ventaja de los diferentes espacios. Número 1, la fe y la visión de los discípulos se expande cuando trabajamos en grupos grandes. Cuando hay que trabajar con las multitudes, cuando somos expuestos a esto. Pero no solamente eso, se expande la visión, la fe, sino somos más conscientes de la necesidad de amor y compasión. Cuando tenemos que ministrar a esos grupos grandes. Y también obviamente tuvieron el privilegio de ministrar a un número más grande de personas, maximizando así el impacto, o un impacto mayor ahí. Pero en el grupo pequeño, los discípulos tuvieron la oportunidad de expresar opiniones, de intercambiar ideas, expuesto a las ideas y convicciones de otros en el grupo, no solo la de Jesús. Y también discernir áreas de debilidad, de edificar y áreas fuertes de animar. En tercer lugar, el tema del discipulado personal nos ayuda a satisfacer necesidades individuales, pero también a aplicar personalmente la verdad espiritual. Por eso tenemos espacios de consejería, pero también tenemos grupos pequeños y también tenemos reuniones masivas. Porque así fue como Jesús cumplió su misión y discipuló a sus discípulos. Por último, hermanos, para terminar, Jesús sin duda estaba comprometido con la multiplicación espiritual. Él escogió a 12 discípulos. Cuando Él murió y resucitó había 120 personas. 120 personas fueron las que llevaron el Evangelio a todo el mundo y hasta el día de hoy. Fue tremendo eso. Imagínense como que haya algo nuevo acá que se genera y nosotros, este grupo, tiene la responsabilidad de llevar ese mensaje a todo el mundo, a los 7.000 millones. ¿Cómo hacemos? Bueno, hubo una multiplicación espiritual. Pablo la entendió y la expresó en 2 Timoteo 2.2. Dice 2 Timoteo 2.2: me has oído enseñar verdades, Timoteo, que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Esto es multiplicación espiritual, hermanos. Pablo a Timoteo, para que Timoteo le encargue a hombres confiables, y esos hombres confiables a otros, 4 generaciones. 4 generaciones de discípulos de Jesús. Ahí. Esa es la diferencia entre una adición espiritual y una multiplicación espiritual. Yo podría, por ejemplo, hacer un ejemplo, acá no lo vamos a hacer, pero le podría decir acá a Raquel: mira Raquel, quiero que vayas, te aquí, vayas, agarré a Cristian, lo traigas, lo dejé aquí, vayas y busca otro más, volvás y así. Anda y vuelve. Eso es adición espiritual, eso es solo cuando le hablamos de Cristo a la persona. En cambio, de este lado, Brian, va a hacer multiplicación. Vas a ir, vas a buscar a alguien, vas a volver, y vas a quedar un rato acá con él. Pero después van a ser los 2 buscando, y cada uno trae uno. Y después de estar un rato aquí, van a volver los 4, van a traer otros 4 más. ¿Se dan cuenta? La multiplicación es una exponencial. 1, 2, 4, 8, 16. Aquí es 1, 2, 3, 4. Yo no tengo dudas que si nosotros comparamos esto, muchísimo más rápido lograría alcanzar todo este auditorio que Raquel de uno en uno. Eso es hacer discípulos. Esa es la estrategia de Jesús. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. No estamos aquí para hacer servicios. Estamos, hermanos, para hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Si usted va a la presencia del Señor, Jesús le va a preguntar: ¿cuántos discípulos es usted? Y usted le va a decir: pero Jesús, yo limpiaba acá en la iglesia. Sí, pero ¿cuántos discípulos hiciste? Y también tocaba acá los instrumentos, Jesús. Sí, pero ¿cuántos discípulos hiciste? También daba una clase de escuela bíblica. Sí, pero ¿cuántos discípulos hiciste? Y también iba a una horita feliz, Jesús. Sí, pero ¿cuántos discípulos hiciste? Ninguno, Jesús. No cumpliste la gran comisión. Todo lo que hacemos es con este objetivo: hacer discípulos. Esa es la tarea de Jesús. Si usted no está haciendo discípulos, usted no está cumpliendo la gran comisión. Esa es la misión que Dios nos dio. Cuando nosotros vamos a predicar iglesia, animar hermanos, dar consejería, enseñar la palabra de Dios, ayuda social, todo esto, lo hacemos con este objetivo de hacer discípulos. Entonces te pregunto: ¿cuántos discípulos estás haciendo?
Porque esto es lo que hizo Jesús. Fue multiplicación espiritual. Alimentó multitudes, sanó enfermos, echó demonios, pero se concentró en 12 que fueron los que cambiaron el mundo. De hecho, fueron 11. Y esto es lo que hizo Pablo también. Y no era uno a uno, siempre delante de muchos testigos. Timoteo, yo te he discipulado a vos, en grupo. Has escuchado de mí cosas que las he dado delante de muchos testigos. Bueno, ahora se lo vos, pero con hombres en plural, fieles para que le enseñen a otros en plural. La base bíblica es esta, de la multiplicación espiritual. Esa es la base de los grupos de discipulado, que es una de las estrategias que usamos para hacer discípulos, hermanos. Entonces, presentando para cerrar, ¿cómo se cumple la misión según Jesús? Este es el plan supremo de evangelización. Usted quiere un plan supremo, este es el plan supremo. ¿Cómo se va a alcanzar el mundo para Cristo? ¿Cómo vamos a cumplir la misión que Dios nos ha dado? Imitando a Jesús, cubriendo en oración nuestra tarea, impartiendo vida, pasando tiempo con las personas, motivando a los seguidores a aplicar la palabra de Dios, involucrándolos en diversas actividades ministeriales, discipulando en 3 contextos significativos y comprometidos con la multiplicación espiritual. Por supuesto, esto es una tarea imposible desde el punto de vista humano, porque hay una obra de Dios ahí. Nosotros podemos sembrar, podemos regar, pero realmente es Dios quien da el crecimiento. Por eso Pablo, que la tenía muy clara, él dijo en Colosenses 1:29, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Yo lucho según la potencia de Él. Esa potencia es la que actúa poderosamente en mí. Este es un trabajo que Dios está llevando adelante. Y Él nos da el privilegio a vos y a mí de ser parte. A veces vos y a veces yo podemos tomar la decisión de quedarnos fuera, de quedarnos en la tribuna en vez de jugar el partido. Estamos jugando la final. Son los últimos tiempos. ¿Vas a ser un espectador o vas a ser protagonista? Yo creo que este es el desafío que Jesús nos está dando y necesitamos hablar de estas cosas también aquí como iglesia. Gracias al Señor por los hermanos que están siendo protagonistas. Es más, probablemente algunos de ustedes están siendo protagonistas y yo no lo sé porque no lo veo. Yo sé de algunos nada más. Pero esto no se trata de que yo te vea o que te vea alguien, pastor o un líder. Esto se trata delante de Dios. Vos lo sabes, si estás siendo un espectador o estás siendo un protagonista de la misión que Dios tiene. Hay una película que me encanta, donde un entrenador le va tan mal en la vida, no le sale nada bien, y a pesar de que es cristiano, se siente vacío, se siente sin propósito, sin rumbo. Y entonces vuelve a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios encuentra el propósito de Dios para él. Y entonces se lo comparte a sus discípulos, a sus entrenados, y le dice él: ¿para qué jugamos al fútbol? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y bueno, los chicos dicen: para ser famosos, para ganar dinero, para que la gente nos reconozca. ¿Y después qué? ¿Después qué? Y él dice: mientras yo más leo la palabra de Dios, más me doy cuenta que no se trata de nosotros. Dios nos puso aquí para Él. Y a Dios le importa cada cosa que vos haces. A Él le importa que cuando juegas fútbol, porque Él mira tu corazón. Y Él quiere que demos lo mejor en todo. Que cada cosa que hagamos, la hagamos para Él. Y si nos sale bien, lo alabamos. Y si ganamos, alabamos. Y si perdemos, lo alabamos. Va a ser lo que pase, vamos a alabar. Y Él dice en un momento: yo les pregunto, le dice a sus muchachos, ¿para qué piden? Creo que esta es una pregunta profunda e importante. Porque así como la necesidad de sentirnos amados y seguros en el amor de Dios, dejar de vivir con miedo, dejar de vivir víctimas del rechazo, de la culpa y de la vergüenza, necesitamos también vivir con propósito y cumplir la misión. Y esa misión te va a llevar a vos a poder hablarle a otros en tu contexto, pero también te va a sacar de tu contexto y te va a llevar a otros lugares, quizás inimaginados, porque alguno de ustedes lo va a llevar hasta el otro extremo de la tierra. Y Dios va a ir guiando eso. Y alguno lo va a llevar a otra provincia. Y alguno lo va a llevar a otro lugar. Y esto es lo más emocionante y espectacular de cada uno.
vivir una vida con propósito y con poder. Como dijeron dos monjas, había leído su historia, estaban en una zona de guerra, ya se quedaron, eran misioneras ahí, y le preguntaron los del lugar, ¿no tienen miedo de morir? Y ellas dijeron, no tenemos miedo de morir, porque hemos aprendido que no hay lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios. Estas son las personas que cambiaron el mundo. Hombres y mujeres valientes para Dios, que se negaron a sí mismos, tomaron su cruz y lo siguieron. Yo siento ese desafío en mi corazón y digo, Señor, ¿cuánto necesito yo aprender de esto? ¿Cuánto necesitamos como iglesia que nos abras los ojos del entendimiento y nos muevas a la misión que tenemos? Hermanos, cada uno de ustedes es importante y tiene una misión. La obra de Dios la hacen los santos, no la hacen los líderes. Los líderes preparan a los santos para la obra del ministerio. Así que tu parte es fundamental en la obra. Dios te ha escogido para cumplir un propósito. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Es lo más emocionante y espectacular que puedes hacer. Por eso hoy hemos escuchado que contaban de la iglesia perseguida. Personas que están siendo perseguidas, están dando su vida por Jesús, porque han entendido que es una perla tan valiosa que vale la pena dejar todo lo demás por Él.